Vamos a hallar la longitud X de este triángulo oblicuángulo. Es un triángulo oblicuángulo porque no es un triángulo rectángulo. ¿Cómo podemos hallar la longitud del segmento BC? Entonces recordemos que tenemos la ley de seno o teorema del seno y la ley de coseno. La ley de coseno la aplicamos cuando conocemos la longitud de dos lados y el ángulo entre ellos, pero observen que acá no tenemos esa situación. Entonces vamos a inclinarnos por la ley del seno. Recordemos que la ley del seno nos dice que seno del ángulo A es al lado A como seno del ángulo B es al lado B como seno del ángulo C es al lado C. Bueno, en este caso ya tenemos identificado el triángulo ABC. Vamos a ver qué letras nos hacen falta. Entonces, si este es el ángulo A, el lado que está al frente o el lado opuesto lo vamos a llamar A. Para el ángulo B, el lado opuesto, entonces es este, el segmento AC, llamémoslo B. Y para el ángulo C, el lado opuesto sería este, el segmento AB, entonces lo vamos a llamar C. Entonces observemos acá, tenemos la medida del ángulo A, tenemos la medida del ángulo B, nos faltaría la medida del ángulo C. Podemos sustituir para ver qué datos necesitamos. Entonces si nosotros sustituimos acá, vamos a sustituir, veamos a ver qué nos queda, seno del ángulo A. Conocemos la medida del ángulo A, observen, 120 grados. Es al lado A y observen que el lado A no lo conocemos. Entonces es nuestra incógnita, precisamente es X. Como seno del ángulo B, en este caso el ángulo B es 30, entonces seno del ángulo B serían 30 grados. Seno de 30 es al lado B, que tampoco lo conocemos, como seno del ángulo C. El ángulo C, fíjense acá, no conocemos la medida, pero es fácil determinarla. Recordemos la propiedad del triángulo que nos dice que los tres ángulos suman 180. Entonces, si este ángulo mide 120 y este 30, ya llevamos 150. Por lo tanto, la medida del ángulo C en este caso es de 30 grados. Podemos anotarla acá, seno de, voy a anotarla con rojo para que se acuerden que lo hallamos nosotros. Entonces, seno de 30 grados es a el lado opuesto, que en este caso es a C, o sea, a 4 centímetros. Bien. ¿Cuál es nuestra incógnita? Es hallar X, es hallar la medida del lado A. Entonces acá tenemos, fíjense dónde está nuestra incógnita. Acá tenemos seno de 30, pero también aparece otra incógnita que sería B. Y acá, esto es conocido. Entonces vamos a trabajar con la igualdad. Voy a colocarla acá. Seno de 120 grados es a X como seno de 30 grados es a 4 centímetros. Ahora estamos frente a una ecuación donde la incógnita es X. ¿Cómo vamos a despejar X acá? Entonces recordemos cómo lo hacíamos cuando veníamos trabajando con los triángulos rectángulos. Entonces vamos a multiplicar acá los 4 centímetros por el seno de 120 sobre el seno de 30. Bueno, ¿cómo vamos a encontrar el valor de X acá? Necesitamos conocer el valor del seno de 120 grados. Entonces vayan echando cabeza a ver, recuerden cómo es que podemos hallar el seno de 120 grados. Yo
acá, voy a recordar un poco, tenemos acá el ángulo. Es un ángulo de 120 grados, entonces vamos acá. 120 sería como por acá. Recuerden que nosotros para hallar la medida, el valor de las razones, para hallar el valor de las razones trigonométricas para estos ángulos, recurríamos al ángulo de referencia. Entonces este ángulo mide 120 grados y nosotros recurríamos al ángulo de referencia. Entonces, que es el ángulo agudo que forman el lado final y el semieje X. Entonces, este es el ángulo de referencia que mide 120, entonces este mediría 60. Sigamos recordando un poco, entonces, pero nosotros necesitamos es calcular el seno de 120 grados, que es el mismo del ángulo de referencia, en este caso, seno de 60 grados. 120 grados es un ángulo del segundo cuadrante y la razón trigonométrica seno en el segundo cuadrante es positivo, entonces el valor es el mismo. A ver, ya se acordaron cuál es el seno de 60. Seno de 60 es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Bueno, entonces ya podemos sustituir acá. Vamos a hacerlo sin calculadora, entonces me quedaría 4 centímetros multiplicado por el seno de 120, que ya sabemos que es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y esto lo vamos a dividir entre el seno de 30. Así que vamos pensando cuál es el valor del seno de 30. ¿Ya lo tienen? Seno de 30 es 1/2. Vamos acá a ver cómo nos va a quedar esto. 4 por raíz cuadrada de 3, eso me da 4 raíz cuadrada de 3 sobre 2. Dividido, bueno, me faltan los centímetros, dividido entre 1/2. Aquí podemos aplicar producto de extremos, producto de medios. Entonces esto me quedaría, esto multiplicado por esto, producto de extremos, producto de medios. Entonces me quedaría 2 multiplicado por 4, me da 8. 8 raíz cuadrada de 3 centímetros dividido entre 2 por 1. 2. Resultado final. Acá podemos dividir, 8 dividido entre 2 nos da 4, entonces sería 4 raíz cuadrada de 3 centímetros. Este valor que tenemos acá, sin el uso de la calculadora, es la longitud del segmento BC, o sea, la medida de X. ¿Qué valor aproximado tendrá? Entonces recordemos que raíz cuadrada de 3 es aproximadamente, a ver, 1,7 si vamos a trabajar con una cifra decimal, o 1,7320 si vamos a trabajar con más. Como acá nos dio 4 raíz cuadrada de 3, o sea, 1,7 multiplicado por 4, 4 por 7, 28, llevo 2, 4 por 1, 4, y 2 que llevo, 6. Una cifra decimal, entonces esto nos está dando 6,8. Quiere decir que la longitud aproximada del segmento BC es de 6,8 centímetros.